¿Qué tal, familia? Buenas noches, tengan todos ustedes. Vamos a continuar con nuestra predicación y en esta ocasión vamos a ver el Salmo número 8. Así que, y en este Salmo vamos a estar viendo acerca de la majestuosidad, de la gloria de Dios aquí en la tierra, ¿sí? Es decir, en la creación, en lo que Dios creó en esta tierra y para el bien de la humanidad. Así que nosotros como hijos de Dios debemos que gozarnos, glorificar a Dios con lo que Dios ha puesto en nuestras manos y que vamos a ver también cómo es que Dios usa lo débil para avergonzar a los sabios, ¿sí? Así que esto es algo que Dios ha hecho, ha creado, ¿sí? Yo hace muchos años, yo veía como de una semilla y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que una semilla se ponga en la tierra y empiece en un proceso en donde la semilla empieza a brotar una ramita, sus hojas, empieza a crecer, da fruto y es sorprendente ver, pero eso es la majestuosidad de Dios, es la grandeza, el poder de Dios en una semillita tan pequeña, tan insignificante, pero que si tú plantas, por ejemplo, mango, sabes que va a crecer un árbol grande y te va a dar muchos mangos. Esa es la gloria de Dios, y nosotros admiramos, en donde nosotros lo comemos y dices, qué rico es este mango, ¿verdad? Pero ¿quién lo hizo? Dios. Dios ha creado todo este tipo de frutas, incluso nos ha dado un señorío para señorearnos de los animales, de las bestias, de los peces, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo, prácticamente la gloria de Dios. Y te voy a hacer una pregunta, ¿cómo le das la gloria a Dios? ¿O en qué sentido tú le das la gloria a Dios? Es decir, ¿has admirado alguna vez la belleza, lo terrenal, lo que Dios ha creado, el cielo, las estrellas, el sol, la luna? ¿Has admirado alguna vez todo esto y decirle, Señor, eres grande, majestuoso, eres grande y poderoso? Tan solo el ver el mar tan inmenso, tan grande que es y tan poderoso que se ve, porque es temible el mar, pues Dios ha creado todo esto. Así que en este salmo vemos a David expresando la majestuosidad de Dios en la tierra, ¿sí? Y vamos a orar para comenzar, ¿te parece? Padre, en el nombre de Jesús venimos ante ti, Señor, poniendo este tiempo en tus manos, Padre, y que, Señor, asimismo tú hables a través de este siervo inútil, Señor, que tu palabra sea revelada a través de mí, Señor, y que tú tomes el control, Padre. Gracias por tu palabra, por darnos la oportunidad de estudiarla, de hablarla, Señor. Pero también te rogamos que muchos sean bendecidos y muchos te den la gloria a ti, Señor. Así que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, dice como título, el majestuoso nombre de Dios sobre la tierra. Y vamos a leer el versículo número 1 del Salmo 8. Y dice, oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Tu gloria es más alta que los cielos. ¿Cómo inicia David, verdad? Glorificando. Y es que esto es algo que hemos venido viendo también nosotros, que lo primero que debemos de hacer cuando nos acercamos a Dios, cuando hablamos con Dios, es glorificarle, glorificar su nombre aquí en la tierra, en tu vida, en todo lo que tocan tus manos, glorifica a Dios, ¿sí? Entonces, vemos cómo David se dirige a Dios como nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro Señor. También hay otros nombres en los cuales vamos a ver, ¿sí? Así que aquí David reconocía tanto el nombre del pacto de Dios, es decir, como Jehová, ¿sí? Y la posición de Yahvé hacia el pueblo, es decir, como Señor, ¿sí? Era esto simple, es decir, directo y de una manera común de decir que nuestro Dios es nuestro amo, es nuestro creador, es nuestro Señor, es nuestro Padre, ¿sí? ¿Tú cómo llamas a Dios ahora en la actualidad? ¿Cómo te diriges a Él? ¿Como tu Señor? ¿Como mi Señor Jesús, mi Jehová, Yahvé? ¿Cómo te diriges con Dios? ¿Cómo le glorificas? ¿Cómo desde tu corazón? ¿Cómo es que tu corazón reconoce a Dios para glorificarle a través de lo que tus ojos ven?
¿sí? David está glorificando a Dios y está exaltando, ¿sí? Dice que la gloria es más alta que los cielos. Imagínate, la gloria de Dios es más alta, más grande que los cielos. Qué observador este David, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo que nosotros también tenemos que darnos cuenta de la gloria de Dios. Lo que Dios ha creado ha sido para el bien de la humanidad, pero al mismo tiempo nosotros reconociendo que la gloria y quien hace las cosas, el que ha creado todo es nuestro Padre Dios. Así que cuando David se refiere a cuán glorioso es tu nombre en la tierra, sí, David reconocía que aunque Jehová era el Dios del pacto de Israel, sí, pero él también era el Dios de más partes, es decir, de todo Israel en ese entonces. ¿Sí? Su nombre es glorioso en toda la tierra. En toda la tierra, es decir, en todo el mundo, en todo el universo y aún más allá. ¿Sí? Si nosotros algún día te has puesto a observar el sol, las estrellas, tal vez con un microscopio potente, grande, entonces te darás cuenta de tal vez una parte de lo que Dios ha creado. Aún es inmensa la gloria de Dios, más que todo ello. Así que David se expresa y dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. Y vamos a ver cuál es la gloria que Dios ha puesto sobre los cielos. Al mismo tiempo, la tierra no era suficiente para medir la gloria y la excelencia de Dios. Imagínate nuestra tierra, nuestro planeta Tierra, no es suficiente ni siquiera para medir la gloria de Dios. Somos un puntito muy pequeño que es la tierra, o sea, algo insignificante, ¿sí? Así que nosotros nos quedamos cortos ante la gloria de un Dios tan grande. Nosotros somos tan pequeños, tan cortos, que ni siquiera alcanzaríamos a mirar completamente todo en una vista. O sea, somos insignificantes. ¿Sí? La gloria de Dios es mucho más allá. Ahora, por ejemplo, nosotros no alcanzamos a ver completamente el cielo desde nuestra posición, ¿sí? En donde tú te pares, ves tal vez una media luna así, pero no alcanzamos a ver completamente el mundo, ¿verdad? La tierra. Ahora, imagínate el universo y las estrellas. Entonces, la gloria de Dios no se puede medir, no se puede medir. Si esto lo que nosotros podemos alcanzar a mirar, lo observamos y decimos, gloria a Dios, porque Dios ha creado esto. Dios ha creado el universo, la tierra, nos ha dado el oxígeno para poder vivir, las plantas, los árboles que nos dan el oxígeno. Entonces cada vez que tú respiras, sí debe recordarte que darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él ha creado todo perfectamente para que nosotros podamos vivir en esta tierra, ¿sí? Por lo tanto, debemos de reflexionar y cuidar nuestro medio ambiente. ¿Por qué? Porque solamente así tenemos vida en este planeta que Dios ha creado, en esta tierra. Ahora, hay algo muy importante también acerca de esto, de lo insignificante que dice que somos, ¿verdad? Porque no alcanzamos ni siquiera muchas veces a contemplar el esplendor, la gloria de nuestro Dios. Ahora, en el versículo 2 nos dice, a los niños, a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza, así silencia a tus enemigos y a todos los que se te oponen. Es decir, de la boca de los niños, de los que maman, de los pequeñitos, fundaste la fortaleza. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que en el primer versículo David consideró la grandeza de Dios por su evidente poder y la gloria en la creación del ser humano, tanto en la tierra como en los cielos, cuando Dios creó todo, ¿verdad? Ahora él considera que el poder y la gloria de Dios pueden ser vistos en pequeños niños. Es decir, niños de los que aún se alimentan del pecho materno, ¿sí? Mientras la fortaleza de Dios es evidente de ellos. Es decir, por ejemplo, podemos ver en el poder y la gloria de Dios, ¿sí? Podemos ver desde que un bebé es engendrado por sus padres, ¿sí? Y cómo es que se va desarrollando cada parte de su cuerpo en el vientre de su madre. Es impresionante, es algo
que a mí me impacta demasiado el hecho de pensar que un bebé se pueda desarrollar dentro de la matriz de una madre, ¿sí? Hasta que nace. Pero dentro se desarrolla sus uñas, sus manos, el movimiento, cerebro, un corazón que le da vida. Es decir, esto debe de impactarte, pero ¿quién lo hace? Dios. Dios le da la fuerza incluso a este bebé para permanecer y respirar bajo el agua, bajo el líquido en donde está, ¿verdad? Entonces, Dios le da esa fuerza al bebé, Dios le da ese impulso, le da vida. Pero eso lo hace Dios. Y esto, ¿sí? Así como lo dice igual en Salmos, que los hijos son unas bendiciones. Y es una bendición. Y al mismo tiempo es la gloria de Dios. Es el poder de Dios en donde podemos ver y observar. Y al mismo tiempo somos impactados con todo lo que Dios ha creado. Por lo tanto, David aquí tocó un tema familiar en la Biblia, ¿verdad? Acerca del niño, y el niño es producto de un matrimonio, es un bebé, y lo vemos, lo muestra como algo tan pequeño, indefenso, ¿sí? Pero quien le da la fuerza es ¿quién? Dios. Así que en la idea de que Dios usa lo débil para mostrar su gloria y su grandeza, ahí es donde vemos, ¿sí? Los pequeñitos recién nacidos, un bebé tan indefenso en el vientre de su madre. Pero Dios usa lo débil para mostrar la gloria y la fortaleza de nuestro Dios. Y esto lo vemos, por ejemplo, en un pasaje en 1 Corintios 1:27, ¿sí? Y esto nos da un claro ejemplo de esta idea, ¿sí? Donde dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Es decir, cuando Dios estaba haciendo unos milagros ahí en el pueblo con la gente, ¿sí? Unos niños es donde le dicen, gloria a Dios, aleluya al Señor, ¿verdad? Entonces, los religiosos, y ya viste cómo hablan, cómo es que dicen eso. Sí, dice Jesús, les contesta, se les ha enseñado eso, se les ha dado eso, que reconozcan al Hijo de Dios. Por lo tanto, eso es lo que nos quiere decir, de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Por lo tanto, podemos ver un ejemplo que es difícil pensar de algo más débil e impotente que un bebé, ¿sí? Pero que al mismo tiempo es quien da la fortaleza en la boca de los niños, es Dios. Incluso para amamantarse, para comer, ¿sí? Para que puedan abrir su boca, ¿sí? Y ¿sabes qué? Es algo que también nos da a nosotros, es esa fortaleza en medio de nuestra debilidad. Ya grandes, Dios nos da esa fortaleza, ¿sí? En donde si soy débil alguna cosa donde yo lo aprendí en mi hogar o en la calle, como el tomar, todo ese tipo de cosas, Dios me da una fortaleza en cada debilidad, ¿sí? Porque Dios nos conoce. Por ejemplo, como para derribar la infidelidad ahora en la actualidad, ¿verdad? Dios nos da la fuerza. Nos fortalece. ¿Cómo nos fortalece? A través de su palabra, a través de estos estudios. No te los pierdas porque edifican tu vida, ¿sí? Te dan la fuerza, te dan el ánimo. Dios siempre te está alimentando. ¿Para qué? Precisamente para darnos la fuerza y derribar todas estas cosas. Derrotar a Satanás, el cual ya ha sido derrotado. No tiene nada que ver en nuestra vida. En los hijos de Dios no tiene nada que ver. Por lo tanto, también es para derribar cualquier cosa que quiera apartarnos del amor de nuestro Dios. Así que si en algo has reconocido a Dios, es que Dios te ha dado la fortaleza de vencer, de seguir adelante, de negar todo el pecado, ¿sí? O malas amistades incluso. Dios lo ha hecho. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Y ahí es donde Dios te fortalece tu espíritu a través de la palabra, de las predicaciones, ¿sí? Fortalece a tus hijos, a tu familia. Es importante que cada miembro de la familia esté tomando los estudios. ¿Por qué? Porque ellos son alimentados de esta manera. Dios nos da este alimento tan hermoso,
de lo cual nos fortalece, nos da el querer como el hacer, el ánimo. Así que es muy importante que desde el más pequeño, desde el más puedas ver insignificante, ¿sí? Indefenso en tu familia. Ahorita vamos a ver algo, y lo voy a adelantar tantito, pero Dios incluso puede hacer que a través de ese niño de 3, 4, 5 años llegue a avergonzarte tarde o temprano. Así que esto es lo que vemos aquí en Jesús, ¿sí? Que citó este pasaje hacia a sus acusadores que se sintieron indignados, aquí lo vemos en Mateo 21, 16, mientras Jesús hacía esas maravillas, esos milagros, ¿sí? En el área del templo, y mientras él recibía alabanza de los niños que clamaban, Hosana al Hijo de David, Hosana al Hijo de David, ¿sí? Entonces los acusadores se sintieron indignos, ¿sí? ¿Ya viste lo que dicen estos niños? ¿Qué les pasa? Jesús les contesta y les dice, sí, se les ha enseñado, ¿verdad? Han sido instruidos estos niños y reconocen quién es el Hijo de Dios. Por lo tanto, algo que aprendemos aquí en el núcleo familiar es que debemos de dejar a nuestros hijos que vayan a la iglesia, a glorificar a Dios. No se los impidas. Dice la palabra de Dios también ahí en Mateo, no se los impidas porque de ellos es el reino de Dios. Y luego más adelante nos dice, todo aquel que no sea como un niño no entrará al reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Deja a los niños. ¿Tú no quieres ir? Deja a los niños que vayan. Es edificante que reconozcan quién es su Dios, quién les guarda, quién les ha creado, quién les formó cada parte de su cuerpo. Es importante que ellos conozcan en qué mundo viven, quién creó el mundo, quién ha creado los cielos, la tierra, la luna, las estrellas, el universo, quién lo ha creado, cómo es que se sostiene nuestro planeta Tierra y cada planeta en su lugar. Ellos tienen que conocerlo. Es importante. ¿En dónde? En la iglesia, en la escuelita, ellos tienen su estudio y aprenden. Además, también tenemos estudio los días sábados a las 12 del día, Familia Kids. Ponlos a tus hijos, ellos aprenderán demasiado. Ahora, también debemos estar atentos cómo es que los estamos guiando, porque de la manera en que ellos sean guiados, o de la manera en que tú te muestres en tu hogar con ellos, con tus hijos, ellos mismos te pueden avergonzar siendo débiles, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces vienen a tocarte o te van a cobrar, no, diles que no estoy. Y entonces sale el niño y va a decir, no, dice mi papá que no está. Y ya te avergonzó, ya te echó de cabeza, ¿sí? O cuando tú hablas mentiras delante de ellos y ellos ven que no es así, ellos van a hablar y te van a decir, no es cierto papá, estás mintiendo. Las cosas pasaron así. ¿Te das cuenta? Ellos aprenden, observan, pero si son mal instruidos aprenderán también que las mentiras, ¿sí? Van a ocultar muchas cosas. Incluso, volvemos a lo mismo, te van a avergonzar y tú te vas a ver, ¿cómo es que puede avergonzarme? ¿Sí? Siendo un niño tan pequeño. Bueno, las cosas suceden y quien lo hace es Dios a través de ellos. Dios les da la fortaleza. No lo olvides. Ahora, David dice, Dios hace callar al enemigo y al vengativo. Así que, y es que la razón del por qué Dios muestra su fuerza en los débiles es porque obran para callar al enemigo, ¿sí? Y si tú no quieres ser un enemigo, entonces debemos de comportarnos como hijos de Dios, siendo honestos, reconociendo quién nos da las cosas que tenemos, las cosas que podemos hacer. No es tu inteligencia, no es tu sabiduría, es Dios el que te lo ha dado, ¿sí? Es que por mí tengo estos títulos. Tus títulos no te sirven de nada. Quien te dio la sabiduría es Dios. Dios te ha sacado adelante. Dios te ha dado lo que tienes ahora. Por lo tanto, ¿a quién reconoces en tu corazón? A Dios. Entonces glorifícale. Glorifica a nuestro Dios. Así que si algo aprendemos es que incluso podemos, la fuerza que Dios da a los débiles, es decir, a los hijos de Dios, ¿sí? Es para callar al enemigo, como es quien Satanás y sus adversarios, sus compañeros, ¿verdad? También, incluso hay amigos que son callados por la fuerza, el poder de Dios, ¿sí? Además no tienen nada que decir cuando Dios obra poderosamente
en la vida de un débil o en la persona de un débil. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a dar la victoria. Dios siempre va a mostrar su gloria en esa persona o en la persona que es débil. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, también podemos ver en la historia de Job, ¿sí? En ella Dios silenció las acusaciones de Satanás en contra de Dios y de Job, es decir, de la manera que él sostuvo a Job con su mano en medio de la profunda debilidad. Y vemos cómo cayó Job, pero Dios silenció las acusaciones de Satanás como cuando lo levantó, cuando Job se mostró justo y además débil, necesitaba de Dios. Entonces Dios lo levanta, ¿verdad? Y ahí es donde Dios muestra, ¿sí?, para avergonzar a sus enemigos, que era Satanás. Así que, ¿quién da la fuerza y el poder? Dios. Entonces reconocemos que el que obra en nuestra vida, incluso para avergonzar a nuestros enemigos, avergonzar a Satanás, es Dios el que nos da esa fuerza, nos da esa sabiduría. Incluso podemos impactar a otras personas con la palabra de Dios, no con mi palabra, ¿sí?, para que muchos reconozcan que el que lo hace es Dios. Ahora vamos a ver la obra de Dios, y para esto vemos en el versículo 3 al 5 que nos dice: cuando miro el cielo de noche, veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar. Me pregunto, ¿qué son los seres humanos para que pienses en ellos, los simples mortales para que de ellos te ocupes? Sin embargo, lo hiciste un poco menor que Dios y lo coronaste de gloria y honor. David admira los cielos, ¿verdad? Se da cuenta y admira, glorifica. Pero también David conocía el valor sencillamente al ver la gloria de la creación de Dios, ¿sí? Eso es lo que David admira y se hace una pregunta, ¿verdad? ¿Qué somos nosotros para que te ocupes de nosotros? O sea, no somos nada a comparación de la gloria, la majestuosidad de Dios, lo que Dios creó, ¿verdad? Él sabía cómo era el ver el cielo con estrellas o el cielo estrellado y ver que un Dios tan grande ha hecho esto, el universo tan grande y maravilloso. Él lo ha hecho, Dios. Por eso es que nosotros podemos vernos insignificantes. O sea, hay cosas, podemos decir, más importantes para nuestro Dios. ¿Y qué somos nosotros para que te fijes en nuestras vidas o para que obres en nuestras vidas, ¿verdad? Pero es importante, si algún día te has puesto a admirar el cielo y a tu alrededor las estrellas, la luna, date cuenta que todo lo que Dios ha creado para ti, para la humanidad, Dios lo creó y son unos paisajes hermosos que Dios ha creado, ¿sí? Y al mismo tiempo esto te debe de llevar a darle la gloria al único Dios que ha creado todas estas cosas que vemos. Por ejemplo, con un espejo de 200 pulgadas de un gran observatorio, uno puede observar 1,000 millones de estrellas. Tan solo con 200 pulgadas, 1,000 millones de estrellas puedes ver. Eso es poco. El universo es tan grande que si alguien fuera a viajar a la velocidad de la luz, ¿sabes cuántos años le tomarían? 40,000 millones de años. Cosa que no nos alcanza la vida para hacerlo, ni siquiera para intentarlo. El considerar que los cielos nos hace ver la grandeza de Dios, nos muestra el poderío de Dios, ¿sí? Por eso es que alabamos el nombre de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque en todo podemos ver a Dios, ¿sí? En los árboles, en la naturaleza, en un ave, en un animal, cuanto más en la creación del ser humano, desde un bebé, ¿sí? Podemos admirarlo. Estos grandes objetos celestiales, tales como la luna, las estrellas, son la obra de sus dedos, ¿verdad? Podemos ver como un gran arquitecto creó todo esto. Más que un arquitecto, es nuestro Dios, ¿sí? No obstante, la sorprendente magnitud del sol, ¿sí? Es increíble cómo es que el sol
está ahí, ¿verdad? No se apaga, ahí sigue. La luna, ¿verdad? Y cómo es que el planeta gira, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no admirar la gran belleza que Dios ha creado? David se pregunta, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Al considerar la grandeza de los cielos, también hizo que David considerara cuán pequeño e insignificante relativamente el hombre, ¿verdad? Es el hombre. O sea, David se preguntaba por qué un enorme, gran Dios tendría memoria de seres tan pequeños. Y lo podemos ver que es solo por amor y misericordia. Solo por amor y misericordia. Así que, ¿estás agradecido con Dios? De hoy que te levantaste dijiste, gloria a Dios por este día. Sí, es un día hermoso, excelente. Gracias Dios. Es las nubes, el cielo. Y aún a pesar de que luego está nublado, lluvioso, dale la gloria a Dios. Dios hace las cosas perfectas. David tenía la seguridad de que Dios no solamente de una manera cuidadosa tenía memoria del hombre, y aún más porque lo podemos ver y lo experimentamos en nuestra vida, sino que Él tenía un tipo de conexión personal y de contacto con el hombre. Eso es real, eso es lo que busca Dios, una relación con nosotros. Por ejemplo, Dios piensa en nosotros y actúa en nuestra vida. Obra en nuestra vida. Es hermoso por saber que estás en la mente de un Dios grande, poderoso, y además te está dando las cosas, te bendice, ¿sí? Con lo que tienes alimento en tu casa, gloria a Dios, glorifícale, ¿sí? Siempre nos va a ayudar, porque somos débiles. La verdad es que debemos reconocer que somos débiles como seres humanos, por lo tanto reconocemos que necesitamos a un Dios que nos dé la fuerza y que nos ayude en todas nuestras debilidades. David expresa que el hombre lo ha hecho poco menor que los ángeles también, ¿verdad? David vio que Dios hizo al hombre poco menor que los ángeles, pero es evidente la manera en que el hombre esté bajo de los ángeles, en la gloria presente, el poder y la cercanía de Dios, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Así que Dios nos fortalece de estas cosas, ¿verdad? David nuevamente se expresa, la gloria de Dios está sobre los cielos. Aún Dios puso la misma gloria y honra en el hombre, como una corona. Esta es una manera efectiva de identificar al hombre con Dios, es decir, que Él ha sido hecho a imagen de Dios, ¿sí? Reflejando la gloria de Dios. Eso es lo que somos, esta es la gloria de Dios, la creación, ¿sí? Y la creación es la gloria de Dios aquí, así que reconoce, glorifícale a Dios. Esto debe de llevarte a tener una relación con Dios y estar siempre agradecido. Versículos 6 al 9 nos dice, lo pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad, los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Oh Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Como parte de esa autoridad, la humanidad tiene la responsabilidad de administrar sabiamente, ¿sí?, las criaturas, los recursos de esta tierra en una manera que le dé la gloria a Dios, ¿sí? Es nuestra responsabilidad. Y además, todo esto es para el bien del hombre. Algo que estaría mal, por ejemplo, es que el hombre abuse del ecosistema, ¿sí?, de lo que Dios ha creado. Y vaya que existe esto. Ahora, y también podemos ver que el hombre puede ser un mal administrador, ¿sí?, de aquello que finalmente le pertenece a Dios, porque todo lo que tienes, lo que llega a tu mesa, sea carne, pollo, vegetales, fruta, verdura, todo proviene de Dios. Dios lo que ha creado, porque finalmente algún día vamos a darnos cuenta de lo que Dios pone en nuestras manos. Y es más, démonos cuenta. El mandato de señorear le pide al hombre que use a las criaturas y recursos de la tierra, pero que las utilice de una manera sabia y responsable. Así que hay mucha responsabilidad que tenemos nosotros como seres humanos, sí, y vamos a dar cuenta de ello algún día, sí vamos a dar cuenta. Por lo tanto, seamos responsables, actuemos con sabiduría con lo que Dios ha puesto en nuestras manos.
Dios puso también todo debajo de los pies del hombre, es decir, el señorío del hombre se extiende en todo, incluyendo abejas, bueyes, las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo de ello podemos comer y somos alimentados. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo creó? Dios. David alaba a Dios, y es que esto es de alabar, glorificar, cantar alabanza a nuestro Dios, ¿sí? Porque Él es digno. Y dice, oh Señor, oh Jehová, Señor nuestro, ¿verdad? Se expresa David. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuando David pensó en lo vasto que era el dominio que Dios le dio al hombre, esto hizo que alabara a Dios una y otra vez. Esta humilde criatura, por decirlo así, humilde a la luz de la majestuosidad del universo, humilde a la luz de su posición presente, de estar bajo los seres angelicales, ¿verdad? Se le daba la autoridad, es decir, ¿a quién? Al hombre. Es una demostración tanto de la excelencia y bondad de nuestro Dios. Concluimos. David comprendió, y es algo que nosotros debemos comprender, ¿sí? Y tener presente que la posición del hombre en la creación dice mucho más de la gloria de Dios sobre cualquier cosa, ¿sí? De la gloria del hombre incluso, ¿sí? Entendiendo que todo no debería de hacer que, todo nos debería de hacer alabar a nuestro Dios, todo lo que vemos, lo que tocamos, y no alabar a los hombres, porque es famoso, porque tiene esto, tiene el otro, eso nada que ver, ya que el dominio del hombre sobre la naturaleza tan maravillosa que es, toma el segundo lugar de este llamado como el siervo y adorador, a cuyos hijos el nombre de Dios ha sido ¿qué? Revelado. Así que Dios nos hizo enseñorearnos de la palabra por la creación, de la creación, es decir, nos hizo reyes y sacerdotes para señorear, ¿sí? Para con Dios, es decir, su nombre será por lo tanto honrado a través de toda la tierra, es honrado, ¿sí? Así que hemos terminado. Padre, te damos gracias, Dios, por tu amor, tu misericordia, porque nos tienes en tu mente, Señor. Gracias porque obras grandemente en nosotros. Gracias por acordarte de la humanidad, Señor. Señor, eres un Dios grande y poderoso que nos da la fuerza en nuestra debilidad, Señor. Aún desde pequeños, Señor, nos has dado esa fortaleza, Señor. Gracias, Padre, porque eres tú el que avergüenza a aquellos sabios, derriba a aquellos fuertes, Señor, a través de lo débil, Padre. Muchas gracias, Señor, porque podemos glorificarte, podemos alabarte, Señor, por todo lo que has creado y todo lo que has puesto en nuestras manos, Señor. También ayúdanos a ser responsables con lo que tú nos das, Señor, para que algún día podamos dar buenas cuentas a ti, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, te recuerdo los días miércoles, Segunda de Reyes, 8:30, jueves, predicación de Salmos, 8:30, los días viernes, a prueba de fuego, no te lo pierdas, 8:30, sábado a las 12, familia Kids, y sábado 8:30, libro de Crónicas, no te lo pierdas, y el domingo nos vemos en la iglesia. Dale like, comparte y que Dios te bendiga.